Este aparato, aparte de medir potencia, todo lo que se relaciona con la potencia, puede medir otras variables, ¿no? Por ejemplo, aquí mide volts, amperes y frecuencia, ¿no? Una opción. Pero tiene otras opciones para medir potencia, armónicas, sacs sensuales, transitorios, corrientes de arranque, de motores o de energización de transformadores, en fin, varias cosas. Y se puede usar como osciloscopio también aquí. Wow. Yo he usado osciloscopio en un máquina. Entonces aquí, ahorita digamos aquí, tiene dos canales nada más, la corriente y el voltaje, ¿no? Canal 1, canal 2. Entonces, allá donde estábamos en la primera opción de corriente, voltaje y frecuencia, nos da el voltaje arriba y la corriente abajo. Y no podríamos comparar una con la otra para ver el desplazamiento de fase entre los dos. Y aquí sí, aquí es el mismo, las mismas coordenadas y ponen las dos señales en el mismo eje y pues se puede ver claramente cuál es el desplazamiento de uno con otro. Entonces esta sería una de las funciones para el que utilice este equipo. ¿Sí? Y sí, pues hay otras variables que no vamos a utilizar aquí. Entonces les demuestro aquí. Los que no alcancen a medir, los que no utilicen pues utilizarían un osciloscopio, pero combinados con estas puntas de corriente, como esta, muy parecida a esta. Entonces pueden sacarla ese para que la vean. Es un transformador de corriente más bien es un transductor de corriente. Entonces estos transductores ya saben, entra por ahí el cablecito con la dirección de la corriente indicada por la flecha y nos da un voltaje acá en la salida que es proporcional a la corriente que está circulando por acá. Entonces tiene, por ejemplo aquí, ¿no? 100 milivolts por ampere, 10 milivolts por ampere. Acá tendríamos el voltaje de salida que ya se puede conectar directamente, al osciloscopio. ¿Y este canal? Ese es para ajuste de cero. O sea, cuando tengan un instrumento conectado aquí que les esté indicando algo, con le mueven y ya, hasta que se haga cero. Cuando haya corriente cero, pues tiene que marcar cero. Entonces, ahí tiene su pila, tienen que sacar esta tapa, meterle la pila para que funcione, si no, no jala. Entonces, junto con dos terminales de voltaje, tendría que conectarse al osciloscopio y entonces ahí pueden comparar el osciloscopio corriente contra voltaje. Y pueden medir ya la diferencia de ángulo de fase entre los dos. Entonces, esto es en cuanto al instrumento, los instrumentos de medición de corriente. Les voy a explicar una pero van a hacer y esta. Aquí esta fuente, digamos, tiene capacidad para tener varias señales a la salida de corriente alterna y de corriente directa, fijas y variables. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de corriente alterna que es fija de 24 volts. Esta fuente se utiliza para alimentar el dinamómetro, que es que no lo vamos a utilizar. Pero los que utilicen estos wattmetros sí requieren esa alimentación de 24 volts. Eso no hace ninguna medición, nada, solamente energizan los circuitos del medidor de potencia. Luego aquí tenemos una fuente de 120 a 208 fijos. 120 de fase a neutro, cada una de estas fases a neutro. 208 entre cada par de fases. 208 volts. Ahorita
principio nosotros para circuitos monobásicos solamente utilizaríamos una de las fases con respecto al otro. Aquí está una fuente de las mismas, con el mismo rango de voltajes, pero es variable. Aquí podemos ajustar el voltaje de 0 a 120 volts de cada una de las fases a neutro, o de 0 a 208 en cada fase, ¿no? Corriente alterna. Todas estas tres son de corriente alterna. Luego estos dos son de corriente directa o corriente continua, como dice aquí. Entonces estas son de 0 a 120 volts regularmente de corriente directa y 120 volts fijos de corriente directa. Si queremos visualizar alguna de las fuentes reguladas como esta y esta, o regulables, ajustables, tendríamos que posicionarnos con este selector para que el voltaje nos sea indicado en este desplegador, en esa carátula. Por ejemplo, si queremos medir voltaje entre 5 y neutro, ¿cómo va cambiando? Entonces le pondremos aquí 5 y neutro, ¿no? Buscamos el 5 y el neutro y perdemos la fuente. Entonces aquí ahorita no hay nada porque es una fuente regular, está ajustada a 0. Entonces le podemos ir cambiando hasta llegar al máximo, que son 100%, son como 120 y tantos volts. Entonces, este es porcentaje, no es el voltaje. Porcentaje nada más. Lo mismo esta fuente regulada, si queremos decirte a neutro, pues le ponemos acá 7 neutro, y lo que indica aquí es lo que vamos a tener disponible en la fuente, en las terminales de la fuente. Igual hasta 120 volts de corriente directa. Al final. Bueno, a veces se cometen. Esta tiene una protección, la parte de atrás que no se ve aquí, tiene un interruptor termomagnético. Entonces cuando ocurre una falla, por alguna razón, se dispara el termomagnético y dejan de funcionar las fuentes. Entonces tendríamos que presionar aquí para resetearla, ¿no? Hasta que truene. Si no, no se restablece. Bueno, los que van a utilizar esta opción para medir potencia, digamos que tendrían que interpretar la información que está aquí. Pero está fácil. Nada más es interpretar la tableta que está indicada aquí, que dice tipo de conexión, trifásica o monofásica. Si es trifásica, la línea se conecta entre 1, 2 y 3 aquí. Y entre 4, 5 y 6 se conectaría la carga. O sea, viene la línea de la fuente, entra aquí y de aquí sale hacia la carga. Ya sea monofásico o trifásico. Si fuera monofásico, nada más la línea se conecta entre 1 y 2 y la carga se conecta entre 4 y 5. Las cargas las vamos a construir con inductancias, resistencias y capacitantes, para que se pueda ver cómo se van desplazando. Si es muy inductivo el circuito, si es o puede ser muy capacitivo, o simplemente no hay ni inductancias ni capacitantes, pura resistencia. Con eso podemos ver cómo se comporta el ángulo de fase, el ángulo de desplazamiento entre la corriente y el voltaje. Entonces, la primera práctica va a ser eso. Cómo se desplaza la corriente con respecto al voltaje cuando la carga va cambiando. Y bueno, nada más habría que ver aquí cuáles son las capacidades de cada banquito, digamos, cada banquito de impedancia, de inductancia, de capacitancia y de resistencia. Aquí tenemos perímetros de corriente alterna, pues quieren hacer la conexión a través del perímetro también. Aquí no hemos medido corriente de ningún tipo, ¿no? Entonces si quieren medirla, pues se utilizarían estos amperímetros de corriente alterna. Y si quieren medir voltaje, ¿no? Ya digamos en las terminales de la carga, ya configurada la carga, pues aquí están los voltmetros de corriente alterna.
Eso sí tienen que tener cuidado, no se vayan a confundir, utilizar voltmetros de corriente alterna en corriente directa o voltmetros de corriente directa en corriente alterna. Hay que identificarlos primero bien. Entonces que tomaran los datos de cada módulo, de la fuente, del medidor de potencia, de las cargas, de los medidores de corriente y voltaje, y con el objeto de que estudien conscientes de cuáles son los rangos de las variables, no los vayan a exceder, ¿no? Que luego suele suceder que dicen, a ver qué pasa, no voy a meter un montón de cargas en paralelo, y empiezan a mover y empieza a aumentar la corriente y ya están las cosas calientes ahí por exceso de corriente. O sea, sin criterio no conviene trabajar aquí, no es recomendable trabajar. Simple con el criterio de que a ver si no me paso de la potencia máxima que soporta un wattmetro o la fuente o no sé.